simplemente contaros un poco el programa, cómo se llama, ¿vale? Y de dónde procede, para que sepáis un poco de dónde procede el programa. Bueno, esto fue una subvención que pedimos hace 2 años a la Cámara de Comercio de Sevilla, es un programa con fondo europeo y se llama Inspires. Entonces, básicamente, lo que quería impulsar es el turismo regenerativo y el turismo, sobre todo, sostenible. Lo que pasa es que nosotros le dimos este vuelco, ¿no? De no solo enfocar a la sostenibilidad del turismo, sino a la regeneración de las actividades, ¿no?, propias del medio rural. Y bueno, pues aquí, no sé si veis la pantalla que ha puesto Alessandra, que es la especialista de turismo regenerativo, que os va a explicar hoy el tema de cómo, ¿no?, crear estas experiencias turísticas. Pues nada, básicamente eso, os invitamos a que veáis esta sesión, no sé si habéis podido ver la anterior, y al final de la sesión, la gente que no ha entrado antes, pues si acaso le cuento yo un poquillo más, ¿vale? Para no ser repetitiva con los que ha estado. Y ya está, Alessandra, si tú quieres arrancar, te presento Vale, rápidamente y después os perfecto. doy a la gente como Estefanía, Carmen, que el otro día creo que no lo pudimos ver, y a los otros que no entren, le das pie 2 minutos si quieres para que después se presenten ellos, ¿vale? Vale, perfecto. Pues empezamos entonces. Sí, Bueno, vamos a adentrarnos un poco más en materia durante esta sesión. Va a ser también muy práctica, pero sí que es necesario tener, bueno, pues como 3 conceptos, ¿no? Interiorizados, que es lo que vamos a trabajar, cómo crear experiencias que fortalezcan, en este caso, la identidad de nuestro lugar. Cómo vamos a hacer que esas experiencias generen valor para la comunidad donde estamos, ¿no?, residiendo y trabajando en concreto, y que esas experiencias también activen ese potencial regenerativo del que hablaba en este caso Eva en nuestro territorio, ¿no? Para aquellos que no me conozcáis, bueno, pues soy gerente de Pol de Cara al Turismo, llevo más de 15 años trabajando por y para el territorio en Galicia y especializando en economía azul y en turismo regenerativo, y seré la persona que facilitará esta sesión. Y bueno, pues vamos a ir trabajando y después, como bien decía Eva, os vais a poder presentar a aquellos que la primera sesión no tuvisteis la oportunidad porque pues no pudisteis asistir. Así que empezamos ya. Vamos a conseguir hoy estructurar la experiencia, vamos a definir la propuesta de valor y vamos a diseñar la primera versión de vuestro proyecto. No sé si estáis viendo, ¿no?, en este caso, cómo voy pasando las diapositivas. ¿Se ve? sí, sí, yo sí lo veo. Perfectamente. Ok, perfecto. No vaya a ser que esté hablando y pasando diapositivas y no sé. Vale, pues entonces, como bien sabemos, la mayoría de los proyectos se diseñan como si existieran solos, ¿no? Muchas veces bueno, tenemos esa sensación, ¿no? Pero ningún proyecto, evidentemente, existe aislado, ¿no?, apartado de ese ecosistema territorial del que estamos hablando, ¿no? Durante la formación vamos a explorar algo que a menudo pasamos por alto, como os indico en esta diapositiva, que son los sistemas vivos de los que formamos parte y de los que hablamos, os acordáis, en la primera sesión, ¿no? Entender dónde se sitúa nuestro proyecto es fundamental para poder darle un contexto, para poder darle una continuidad, una responsabilidad, una sostenibilidad, ¿no?, y en este caso una regeneración, ¿no? Reconocer en qué sistema estamos insertos y en qué redes de vida forma parte de nuestro territorio, la comunidad local o la economía del lugar, es lo que nos hace que podamos dar otro paso, ¿no? Aquellos que tengáis los altavoces o los audios abiertos, por favor, cerrarlos si podéis. Vale. Entonces, como bien decíamos, aquellas personas, ¿no?, aquellos proyectos, para poder desarrollarlos de forma correcta, tenemos que conocer un poco más en qué sistema estamos incluido o inserto, ¿no?, en esas redes de vida, ¿no?, que forman parte de nuestro territorio. Pero también exploramos algo mucho más profundo, que serían los principios de la naturaleza, ¿no?, que son esos principios que nos sostienen, ¿no?, que sostienen los sistemas vivos, ¿no?, cómo la vida se organiza, por ejemplo, cómo se coopera, cómo se adapta o cómo se regenera, ¿no? Y aquí es donde nos empezamos un poco a hacer diferentes preguntas, ¿no? ¿Cómo puede mi proyecto aprender de los sistemas vivos para prosperar y para ser más resilientes? ¿O cómo podemos contribuir a que tenga una vitabilidad, ¿no?, en este caso una vitalidad constante, ¿no?, y continua? Aquí os indico los diferentes patrones de la naturaleza para que partamos entre todos desde una base, desde un origen, ¿no? Entender esos patrones de la naturaleza es un gran primer paso, como bien os indico en la diapositiva, para desarrollar en este caso nuestra inteligencia ecológica, ¿no? A partir de ahí es donde vamos a poder formar o desarrollar o a co-crear
diferentes proyectos turísticos en nuestro territorio, ¿no? Estamos ante un mundo hiperconectado, lleno de distracciones, como bien sabéis, ¿no? A través de móviles, pantallas, bueno, etcétera. Y eso hace que no estemos a lo mejor tan conectados, ¿no? Las personas en general, ¿no? Conectarnos con esa tecnología pura, sencilla y a la vez mágica, como os indico en esta diapositiva, que tiene la naturaleza, ¿no? Es algo totalmente básico, clave para entender, ¿no? Y entablar una relación sana con el mundo que nos rodea, ¿no? Y para ello debemos también entender que es un fractal, ¿no? Que es ese objeto geométrico cuya estructura básica, como podéis ver en la fotografía, es perfectamente diseñada, ¿no? Para que se pueda repetir de una forma, una réplica, ¿no? Y aparentemente es irregular, pero se repite a diferentes escalas, ¿no? Esta naturaleza hace que esté repleta, ¿no? De fractales. Podemos encontrarnos, bueno, pues en cualquier espacio, ¿no? De naturaleza donde podemos identificarlos, ¿no? Formas que se repiten constantemente, ¿no? A ello se le llama la geometría sagrada, de la que nosotros, bueno, pues de alguna manera vamos a buscar inspiración para poder diseñar o co-crear esas experiencias turísticas. Hay 6 patrones, fijaros, 6 patrones geométricos que están presentes en la naturaleza, que nos pueden ayudar, que nos pueden inspirar para poder llevar a cabo este diseño de experiencias turísticas, ¿no? Por una parte tenemos la red, como bien os indico en esta diapositiva, ¿no? Donde todos los seres vivos en un ecosistema están interconectados. Tenemos el nido, donde la naturaleza está compuesta también por sistemas que están colocados en forma de nido dentro de otros sistemas. Tenemos también otro de los patrones geométricos, que en este caso serían los ciclos, ¿no? Donde los procesos de la naturaleza funcionan en ciclos y seguramente conocéis, ¿no? Por ejemplo, el ciclo del agua, ¿no? Como bien os indico en la diapositiva. Más patrones que podemos tener en cuenta que nos pueden ayudar, que nos pueden inspirar, sería el fluir, ¿no? Tal y como os indico en el número 4, donde todos los organismos necesitan que fluya energía constantemente, ¿no? En el quinto serían los desarrollos, donde toda la vida, desde un organismo individual a una especie hasta todo ese ecosistema, cambia a través del tiempo. Y por último tendríamos ese balance dinámico, donde las comunidades ecológicas continuamente utilizan procesos de retroalimentación para mantener ese balance del ecosistema, ¿vale? Seguro que las fotografías, ¿no? Os hacen un poco, bueno, os ayudan a inspiraros y a ver similitudes, ¿no? Que muchas veces encontramos pues a nuestro alrededor y que, bueno, pues no nos damos cuenta, ¿no? Hay un ejemplo muy ilustrativo y muy didáctico y muy visual, ¿no? Para que podáis entender cómo estos patrones se pueden, en este caso, bueno, diseñar para crear un proyecto nuevo. En este caso hay un centro holístico de madera, paja y adobe que se llama Punto Cero. Os he traído este ejemplo porque me parece fundamental conocerlo un poco más en detenimiento para que veáis cómo esos patrones, o sea, esa geometría sagrada se ha tenido en cuenta desde el minuto cero para poder crear, en este caso, este proyecto, ¿no? Este centro holístico ha sido creado por una oficina que se llama Dio Sustentable, donde han desarrollado a través de materiales ecológicos, sistemas limpios de generación de energía, etcétera, para poder incorporar estas geometrías sagradas durante todo el proceso de diseño. Fijaros cómo de una molécula de agua se ha convertido en ese estudio de geometría sagrada que ha ido evolucionando, han convertido, bueno, pues lo que es la planta central de este centro holístico con sus diferentes departamentos, ¿no? En este caso, como podéis ver en la fotografía, el proyecto se pidió que se trabajara con materiales ecológicos en todo momento y se impactaran mínimamente en cuanto al territorio, en cuanto al medio ambiente, ¿no? En este caso, fijaros cómo se ha ido incorporando, ¿no? Esa molécula de agua del que hablábamos anteriormente, o esa flor de vida que la utilizan como geometría sagrada, como patrón para poder marcar, en este caso, los diferentes apartados dentro de las propias instalaciones. Tenemos el doyo, tenemos la fuente, tenemos la zona de sanación, las habitaciones, el comedor, la zona del personal, o en este caso el auditorio, la recepción, ¿no? Fijaros cómo todo fluye, cómo todo se recrea a través de esa geometría sagrada, en este caso como ellos han inspirado en esa molécula de agua o en esa flor de la vida, ¿no? Creando las medidas y las proporciones exactas y armónicas, y se traza en este caso un hexágono hacia ese crecimiento del patrón de la propia molécula del agua, ¿vale? No sé si conocéis algún ejemplo más
que pueda llegar a tener este tipo de características, ¿no? Este tipo de inspiración, ¿no? Pero bueno, si tenéis algún ejemplo que pueda también pues, aportar valor, pues podíais escribirlo en el chat para que otros compañeros y compañeras, bueno, pues podamos compartir cuantos más ejemplos mejor, ¿vale? ¿Cómo desarrollamos entonces un aprendizaje evolutivo para, en este caso, incorporar esos patrones, esa geometría sagrada en nuestros, bueno, en nuestros diseños o en nuestros proyectos de experiencias turísticas, ¿no? Por una parte, tenemos la parte número 1, que en este caso es la organización viva, que lo vimos en el primer día de la presentación, donde profundizamos, ¿no? Un poco más en las organizaciones vivas como nosotros, que tenemos unas organizaciones vivas con una identidad, con una visión, con una cultura, unas prácticas y sobre todo con un propósito, ¿no? En este caso, el diseño ecológico lo habéis visto en la segunda sesión, donde podéis también aprender a inspiraros, ¿no? En el diseño de estructuras físicas a través también de buenas prácticas de agua o de energía o de residuos. Y hoy vamos a adentrarnos un poco más en el diseño de experiencias, ¿no? Como en este caso el diseño del encuentro con uno mismo, con nosotros mismos, con nosotros y la naturaleza, donde este turismo va a cobrar vida, va a cobrar un sentido, ¿no? Y en este caso a través de esas experiencias totalmente épicas que vosotros vais a diseñar, transformadoras y regenerativas, ¿vale? Y por último, dejaríamos el apartado 4, que sería un poco más ese arte de facilitar. ¿Cómo vamos a profundizar en ese arte de facilitar ese cambio, ¿no? Hacia esta transformación, ¿no? Con un propósito, con unos puentes de identidad, con una motivación y una dedicación entre personas y organizaciones, ¿no? Que estén en nuestra misma filosofía, ¿no? Vamos entonces a pasar ya a la creación de experiencias. Vamos a ver los 5 pasos a tener en cuenta en una experiencia turística. Por una parte, tenemos que tener en cuenta la inmersión y la participación. El viajero pasa de ser un mero espectador, un mero observador, a ser un actor totalmente activo, participando en talleres, en gastronomía, ¿no? Ahora mismo es más inmersivo, quiere integrarse en la propia comunidad, quiere participar, quiere sentirse un viajero, no quiere sentirse un turista, ¿no? Quiere sentirse parte, ¿no? Y ser residente, parte de esa comunidad, ¿no? Lo que genera es una conexión mucho más personal con la cultura local del destino en el que estamos inmersos o en el que estamos, en este caso, pues conociendo, ¿no? En profundidad. El turista busca, en este caso, la autenticidad y quiere recuperar lo que es real en los destinos, ¿no? La historia, los lugares, ese contacto con la comunidad local a través de vivir experiencias mucho más transformadoras. En el segundo paso, ya entramos en ese sentido más emocional y más sensorial, ¿no? Ese aspecto más emocional y sensorial, que sería el segundo paso a tener en cuenta, porque vamos a despertar a través de esa co-creación de diseño de experiencias, nosotros como buenos agentes de cambio que somos, tenemos que intentar despertar emociones y estimular esos sentidos en nuestros viajeros, ¿no? Que puedan tocar, que puedan sentir, que puedan oler, ¿no? Olores, sabores, sonidos, tacto, no solo de forma visual, sino que también puedan percibir y sentir, ¿no? Tenemos que intentar conseguir que tengan un recuerdo totalmente memorable, ¿no? Y eso hace que la experiencia no solo se desarrolle en el lugar, ¿no? De destino, sino que continúe de vuelta a nuestra casa, ¿no? De vuelta a nuestros destinos, ¿no? A nuestros orígenes. En el paso número 3 tenemos que tener en cuenta que nos encontramos ante un momento clave de hiperpersonalización en el mercado turístico, con lo cual la personalización es uno de los factores clave también a tener en cuenta. Se adapta a los intereses y a las expectativas del propio viajero y en este caso tenemos que intentar ofrecer un valor totalmente único, diferencial, auténtico, ¿no? A ese turismo de masas o ese turismo tradicional del que un poco venimos conociendo, ¿no? En el punto número 4 tenemos que trabajar muy bien esa narrativa, ese storytelling, ¿no? Del que hablábamos también anteriormente, porque tenemos que contar a través de nuestras experiencias una historia que dé sentido, que dé coherencia y sobre todo que dé un significado al propio viaje y a ellos mismos, a esos viajeros, ¿no? Que buscan esa transformación en el destino, ¿no? Y por último, como bien decíamos, esa transformación como quinto y paso último, tenemos que intentar dejar un recuerdo duradero, ¿no? Y que, como bien decíamos anteriormente, que no solo
ese recuerdo se manifieste en el propio destino, sino que tenga una continuidad a lo largo del tiempo, ¿no? Es una enseñanza que enriquece al viajero, promoviendo ese respeto por la cultura y por el entorno, ¿vale? En definitiva, ¿qué busca el propio turista? Bueno, pues en este caso busca un turismo mucho más auténtico, más original, que tenga esa esencia, ¿no? Que no esté maquillado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Busca aprender algo nuevo, adquiriendo información, autoconocimiento, revelaciones inéditas, ¿no? También busca experimentar vivencias auténticas, participativas, ¿no? Quiere interactuar, quiere hacer una inmersión en la propia cultura, en la propia comunidad, pero también involucrarse, ¿no? A través de esa cultura, de esas tradiciones, de esas personas locales que vamos a ir conociendo, ¿no? Y evidentemente no se limita a observar, como decíamos, sino que quiere participar activamente en esos estilos de vida, ¿no? Desafiarse a sí mismos también es otro de los factores clave a tener en cuenta. Este nuevo perfil de turista busca una experiencia que va mucho más allá, pues quiere en ese caso desafiarse físicamente, pero ya no solo físicamente, sino también emocionalmente, mentalmente, ¿no? Aventuras totalmente distintas, ¿no? Que en este caso le proporcionen un sentido de crecimiento, de transformación y de realización personal, y evidentemente conocer ambientes intocados o inexplorados, ¿no? Que no estén masificados, evidentemente, y alejarnos totalmente de ese ruido. Hay elementos de una experiencia turística también antes de ponernos a trabajar que tenemos que tener en cuenta, y por una parte es esa storytelling, esa narrativa, ¿no? Tenemos que empezar con un guión que evidentemente nos va a marcar una serie de acontecimientos en el tiempo, ¿no? Para poder concluir en una experiencia de éxito, ¿no? Una experiencia puede estar comprendida por una sucesión, en este caso, de acontecimientos, y tiene que seguir una estructura que se llama guión, ¿no? En este caso, ese guión o esa organización de la experiencia lo podemos estructurar en unidades mucho más pequeñas que podríamos denominarlas pues episodios, ¿no? ¿Vale? Os lo explico de otra manera, mucho más didáctica y más visual para que lo podáis entender. Es un dibujo que le hice a mi hija para que lo pudiese también ella entender, ¿no? Y bueno, es un dibujo también, bueno, creativo, pero yo creo que también muy visual y que puede entender, ¿no? Es como una historia, ¿no? Yo cuando le cuento los cuentos por la noche tengo que también empezar con un inicio, voy desarrollando la historia, llego a un nudo, a un clímax y tengo que acabar con un desenlace, ¿no? Porque si no, no me duerme. Entonces, tengo evidentemente que seguir unas fases, ¿no? Unas partes, ¿no? Propiamente dichas, ¿no? Entonces empezamos con ese inicio, que seguro que vosotros lo tenéis en mente, decir, ¿cómo puedo yo empezar a contar un poco esta historia, ¿no? Para enganchar, encandilar, enamorar a ese viajero, ¿no? Que viene buscando esa transformación. Después para continuar, ¿no? En esa fase número 2 con un nudo, en este caso en la fase número 3 con ese clímax, ¿no? Y para acabar, evidentemente, con un desenlace totalmente claro, ¿no? ¿Cómo aumentamos entonces el valor de un producto teniendo en cuenta estos factores, ¿no? Que acabamos de ir determinando, ¿no? Y un poco estructurando? Pues os he puesto un ejemplo que yo creo que va a ser muy sencillo, lo vais a entender ahora cuando pase la diapositiva, pero primero entender un poco qué es esto de la economía de la experiencia. Esto ya viene de 1998, fijaros, cuando dos norteamericanos, en este caso Joseph Fine y James Gilmore, publicaron en la revista Harvard, ¿no? Un artículo titulado Bienvenidos a la economía de la experiencia, que evidentemente llegaría a tener pues, su peso también hasta el día de hoy, ¿no? Este artículo describe diferentes niveles de elaboración, que es lo que vamos a hacer ahora mismo, diferentes niveles de elaboración para convertir un producto que llegue evidentemente al mercado y que va incrementando su valor económico a través de diferentes niveles, ¿no? En este caso, os he traído un ejemplo muy sencillo para que todos lo podamos entender y después lo vamos a trasladar cada uno de nosotros evidentemente, a nuestros negocios, a nuestras realidades, ¿no? Pero para que todos lo podamos entender, empezamos con el café. Con un grano de café, podríamos decir que está en la fase número 1 de elaboración de un producto, está en una fase muy incipiente, en una fase muy muy poca diferenciación, con lo cual tiene poco precio. También a medida que vamos aumentando los diferentes niveles, vamos adquiriendo mayor diferenciación y mayor precio, como podéis ver en la diapositiva. Ese grano de café se va a convertir en el nivel número 2
en un paquete de café, de granos de café, como podéis ver en la diapositiva, y ahí va a adquirir otro valor totalmente distinto a ese grano de café que veíamos en el nivel número 1 y va a adquirir también mayor precio. Pero si seguimos aumentando ese nivel, pasamos al número 3, ese grano de café y ese producto, ese paquete de granos de café ya va a convertirse en un servicio, fijaros, ya tiene mayor diferenciación y mayor precio. Y por último, si seguimos elevando ese nivel de diferenciación y de especialización, nos vamos ya al nivel número 4, donde en este caso la experiencia de ese grano de café se transforma y evidentemente hacia un consumidor que busca, ¿no?, esa combinación de bienes y servicios especialmente diseñada para provocar, ¿no?, unos efectos en ese cliente, ¿no?, en este caso, que sería una cafetería tematizada con el café, ¿no? Entonces vamos viendo los diferentes niveles que podemos en este caso convertir un recurso, ¿no?, que tengamos nosotros en nuestros negocios, cómo lo podemos convertir en este caso en una experiencia turística, ¿no? Entonces vamos a ver los 6 niveles de experiencia de turismo regenerativo para que veáis un poco cómo vamos especializando y cómo nos vamos diferenciando y cómo también adquiere un mayor precio, ¿no? En este caso hay 6 niveles para poder conseguir pues, ese producto, ese recurso se convierta en una experiencia. Es una relación simbiótica, en este caso entre el ser humano, el ecosistema local y la comunidad anfitriona. Y como podéis ver, aquí os he puesto simplemente unos ejemplos de cómo podemos pasar, ¿no?, de ese producto físico, de ese recurso, en ese nivel número 1. Como un ejemplo, podríamos minimizar el daño tangible de la gestión de los recursos para hacer, por ejemplo, pues utilizar los productos con certificaciones ecológicas que reduzca el uso de plásticos y consume servicios locales, ¿no? Si ese producto físico lo queremos pasar a otro nivel, sería el nivel número 2, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues como ejemplo, participar en actividades de limpieza de entornos naturales o visitas guiadas, ¿no?, que financien esas áreas protegidas. Pero si pasamos a otro nivel, al número 3, bueno, pues otro ejemplo sería intercambio directo con residentes, artesanos, agricultores, comprando un poco a través del comercio justo para garantizar en este caso esa distribución equitativa. Pero si seguimos aumentando ese nivel y pasamos al número 4, ¿qué ejemplos podríamos tener también? Podemos involucrar en proyectos de ciencia ciudadana o agricultura comunitaria, entendiendo un poco más de cerca la identidad del propio lugar. Y si seguimos aumentando el nivel, aparece la vivencia interior. Podríamos, por ejemplo, realizar prácticas de desconexión, baños de bosque, retiros de silencio, integrando, pues evidentemente, el entorno en su salud mental, por ejemplo, ¿no? O si seguimos ya con la fase última, ¿no?, que sería la número 6, en este caso podríamos interiorizar nuevas costumbres y asumiendo un compromiso a largo plazo, ¿no?, con el medio ambiente y con la sociedad, donde en este caso adquiriría un viaje mucho más transformador, ¿no? Bueno, pues ahora en este caso empezáis vosotros a trabajar los diferentes niveles. Yo os he traído como unas plantillas para que podáis seguir una estructura o un orden, ¿vale? Aquí tenéis, en este caso yo he hecho esto muy sencillo también, como el grano de café. Bueno, pues he cogido un recurso turístico, un recurso básico, en este caso como la bodega de vinos, y cómo voy yo cambiando de nivel. En el número 1 sería ese recurso, la bodega de vinos, y cómo voy transformando ese recurso hasta una experiencia, ¿no? En el número 4 sería una cena en un viñedo con un concierto, ¿no? Vamos adquiriendo mayor precio y mayor diferenciación. Entonces podéis coger un bolígrafo y un folio, si tenéis, o una hoja, y vais poniendo número 1, número 2, número 3, número 4. ¿Vale? Podéis llegar hasta el número 6 si queréis. Os he puesto aquí este ejemplo también. Aquí, sin embargo, el ejemplo ya no es de una bodega de vinos, en este caso es de la miel, ¿no?, que la miel pues se comercializa en cualquier destino, sobre todo en aquellos de interior, en aquellas zonas de interior, y cómo vamos pasando del nivel básico al nivel de conexión emocional, al nivel de la experiencia, al nivel de participación, al nivel de inmersión y al nivel de transformación. Podéis escoger cualquiera de los dos, o bien este hasta el número 6, o bien este, que es un poquito más corto, hasta el número 4. Y así vamos viendo cómo cada uno de vosotros, escogiendo primeramente un recurso, lo vais transformando en una experiencia, ¿vale?
Para ello vamos a estar aproximadamente unos 15 minutos, son las 16:35, pues a menos cuarto aproximadamente podemos ver cómo lo habéis hecho. ¿Os parece bien? Hola, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Sí, sí. Mira, ¿el ejemplo este lo tenemos que hacer con nuestros propios proyectos o lo hacemos como para ver si hemos entendido un poco el ejemplo? Como Con tú cualquiera. quieras. Y si lo quieres hacer de tu propio proyecto, genial, porque ya te queda. Y si lo quieres hacer pues con otro ejemplo que tengas, también se puede hacer. Cualquiera es válido. Ok, vale, gracias. ¿Vale? Podéis hacer una fotografía si queréis para que os quede en el móvil, tanto el número 6, aunque está grabada la sesión evidentemente, pero ahora para hacer el ejercicio, si queréis seguir un poco el orden, este sería el nivel hasta el número 6, hasta ese nivel de transformación, y este sería hasta el número 4, que sería un poco más corto, lo que es bueno, pues, la economía de la experiencia, ¿no? Cómo convertimos en este caso un producto en una experiencia. ¿Vale?
Hola, ¿me oís bien? Sí, Tengo una pregunta. Estoy sí, haciendo dígame. el ejercicio el de recurso, producto, servicio, tal. Mi duda es con la siguiente diapositiva, una vez hacemos ese ejemplo, ¿cómo lo relacionamos con el siguiente, el de los diferentes apartados? Por ejemplo. Ese. O sea, si ya tenemos el recurso, producto y tal, ahora ¿cómo lo relacionamos con este? No, no es necesario relacionarlo, ¿eh? Podéis hacer este o podéis hacer el otro. Eran diferentes opciones, uno más estructurado, más esquemático, más básico, y este es un poco más en profundidad, porque tiene 6 niveles, ¿vale? Podéis decidir hacer uno o hacer otro, como vosotros queráis. Vale, perfecto, muchas gracias. Nada. Ahora, en cuanto acabemos, a menos cuarto, pues vemos algunos ejemplos de los compañeros o de las compañeras que quieran, pues un poco hablar de lo que han hecho, y así tenemos un ejemplo más. Hola, yo ya lo tengo. Vale, genial. Pues empezamos contigo entonces. Venga, empezamos conmigo. Vamos allá. ¿Tu nombre es, perdona? Sí, yo soy Leonor, Ok, perfecto, Leonor. Pues soy Leonor empezamos. García. ¿Qué has hecho? Sí, ¿El ejercicio de los 6 niveles o de los 4? de los cuatro, de Vale. los cuatro. Sí, bueno, yo trabajo como coach, ¿vale? Yo no tengo un Vale. lugar, aunque estoy muy vinculada a la Casa Pepe Bravo y me he inspirado en la Casa Pepe Bravo. Vale, entonces, el recurso que he tomado es un recurso de la Casa Pepe Bravo, que son talleres de cerámica. Entonces, Vale. el recurso que he tomado es el barro. Muy bien. El producto final va a ser una figura, un objeto. El servicio que ofrece esta actividad es el autoconocimiento. Muy bien. Y la experiencia que propongo tendría varias fases. La primera, tomar conciencia, tocando, deshaciendo, moldeando de una manera burda, Ujú. para darme cuenta de que soy maleable, de que puedo reconstruirme, y también darme cuenta de que yo soy barro, bueno, pues de que somos tierra también, ¿no? Entonces, Muy esta sería la bien. primera parte. Habría una música que iría acompañándonos también para crear el espacio. El taller ya en sí es el espacio de la Casa Pepe Bravo ya es un espacio con su torno, o sea que bueno, la Ujú. decoración ya te mete ahí, ¿no? Muy La bien. segunda fase sería observar.
observar desde la invitación a jugar, ¿no? ¿Cómo juego con esto? Si aprieto, si aliso, si quiero rápidamente hacer una figura, si no sé qué hacer, descubrir mi actitud de exploradora, Muy bien. observarme, ¿no? Yo sé que el final es hacer una figura, un objeto, pero yo le iría dando estas pautas, ¿no? Primero toma conciencia, toca, moldea, deshaz y ahora aprieta, alisa, ahora ya haz algo con conciencia, ¿no? A ver qué actitud tienes. Y la tercera sería crear una figura, objeto que me represente en el momento actual. Y ahí les invitaría a observar qué emociones me vienen. Me viene la angustia de, pues yo qué sé, pues yo no sé, pues estoy fatal, pues esto cómo se hace. Ilusión de, bueno, vamos a ver qué me sale. Muchas ideas y no sé a cuál acudir, ¿no? Que esto ocurre a veces con la creación. Bloqueo total de, yo no sé, esto no es para mí. Luego la actitud. La actitud es de qué difícil, qué fácil, qué divertido, o una actitud colaborativa de, uy, ¿cómo has hecho tú ese redondel? O una actitud de, "No, yo aquí mime conmigo y esto tengo que hacerlo". Bueno, un poco observarnos en la actitud. Y después de esto, bueno, pues van haciendo el objeto o el muñeco y tienen una hojita de papel en la que van a desarrollar la experiencia. Bueno, pues la primera parte yo tocaba y aquello estaba frío, yo no sentía nada. La segunda, pues cualquiera, ¿no? Pues yo lo que quería era ponerme a crear. En la tercera, pues he sentido angustia, pero luego he dicho, bueno, voy a tomármelo como divertido. Y finalmente presentan su objeto, su figura. Bueno, pues este objeto soy yo, es una vasija. Porque ahora mismo lo que estoy es receptiva a que todo lo que venga y es una vasija amplia porque no me guío por una cosa, sino porque pueden ser 25 y yo lo que quiero es explorar la nueva Leonor. Entonces sería, bueno, pues una actividad de autoconocimiento a través del barro. Bueno, me parece impresionante, ¿no? Desde todas las perspectivas que has ido, pues un poco identificando, ¿no? Que pueden llegar a tener diferentes significados, ¿no? Es alucinante cómo los coaches vais desmigando todo, ¿no? Es una maravilla. Enhorabuena, enhorabuena, Elena. Gracias. Me ha encantado, me ha encantado. Yo creo que a todos nos has dejado así con la boca abierta porque realmente dices tú, bueno, yo voy a hacer barro y ya, pero sin embargo, ¿cómo tú le has sacado, ¿no? Desde diferentes perspectivas, cómo le podemos ir dando otro significado, ¿no? Y tiene multitud, ¿no? De significados según, pues, cómo lo orientemos, ¿no? Vosotros desde los profesionales del coach sabéis muy bien, ¿no? Cómo poder orientarlo y cómo sacar lo mejor de cada persona, porque ahí queréis llegar, ¿no? Para que ellos vean a través de esta herramienta, porque al fin y al cabo es una herramienta de autoconocimiento y de autoaprendizaje, ¿no? Así que muy bien, muy bien. ¿Alguno más por ahí? ¿Algún compañero o compañera que también quiera compartir? Yo también puedo Vale, ¿tu compartir. nombre es, perdona? Sí. Noemí. Noemí, perfecto. Pues vamos a escuchar a Noemí entonces. Yo he cogido de ejemplo una flor autóctona de la zona de Huesca que se llama el zapatito de dama y que está protegida. Entonces, bueno, el recurso, el nivel básico sería la flor en sí, del zapatito, que es como una orquídea. Luego, por ejemplo, la parte del producto, he pensado que sería más de turismo naturaleza con una charla de sensibilización para la Muy bien. conservación de la especie. El servicio, he pensado, esto me lo he inventado un poco porque no sé si se podría hacer, pero sería, por ejemplo, la venta de accesorios y complementos con las hojas de la flor una vez ya se vaya marchitando, si hay alguna manera de mantenerlas para crear objetos de recuerdo. Muy Y, bien, bueno, muy bien. quizás aceites esenciales con aroma de la orquídea. Se me lo he inventado, pero no sé si es posible. Bueno, Y está bien. podría ser. Y luego Vale. ya la parte más emocional de conexión, incluso buscando esa transformación personal que tú explicabas antes, Sí. he pensado que podría ser interesante, como es una especie protegida que hay que conservar, un taller de cultivo, de conservación e investigación de lo que es el zapatito de dama, con, con, con una ruta para reconocer la flora y la fauna que conecta, que está vinculada a esa flor en el entorno,
y poder realizar una meditación que te conecte con la naturaleza y que te haga sentirte parte y que te transforme para querer protegerla y formar parte de ese cambio. Muy bien. Oye, me parece también muy interesante de cómo La partimos de algo experiencia. tan básico, ¿no? Muy bien, Noemí, cómo partimos de algo tan básico como una hoja, ¿no? De una flor, cómo le has ido dando una estructura y un contenido, ¿no? Hasta llegar a una experiencia, ¿no? Vital, emocional, ¿no? Transformadora. Así que muy bien también, enhorabuena. Y no sé si habrá algún compañero o compañera más que también tenga otro ejemplo que nos pueda también inspirar. ¿Queréis? Tengo yo preparado un ejemplo con los 6 Ah, pues niveles. perfecto, genial, muy bien ¿Vale? trabajado, pues vamos a ello. ¿Cómo es tu nombre, perdona? Estefanía. Pues vamos a escuchar a Estefanía entonces, muy bien. ¿Vale? Bueno, yo lo he hecho directamente con mi empresa, un poco como hemos ido trabajando y cómo quiero un poco que acabemos, ¿no? Un poco el fin que estoy pensando ahora mismo. Entonces, a nivel básico he puesto la elaboración de vino y venta en bodega, ¿vale? Muy bien. Básicamente, que es lo que hace la mayoría de la gente que simplemente tiene una finca y hace vino. Luego, en el nivel de conexión emocional, daría un paso más, que es un poco como nosotros iniciamos, que fue haciendo elaboración de vino ecológico y haciendo comercialización provincial, simplemente, ¿vale? Muy bien, muy En bien. el nivel 3 de experiencia de marca, para conectar el vino con el territorio y la familia productora, pues se podrían hacer catas de vino en restaurantes para que los conozcan directamente, es decir, llevar nosotros los productos a los restaurantes. En el nivel 4, para que participara el cliente, ya en vez de eso organizaría visitas guiadas en la bodega y cata de vino para que vieran pues, simplemente cómo se hace el vino y que cataran el producto, ¿no? En el nivel 5, al buscar ya una experiencia inmersiva, que es un poco lo que estamos haciendo ya, pues sería una experiencia más gastronómica en la que se visita la finca con los distintos cultivos, un museo con aperos agrícolas para que vean cómo trabajaban antes los agricultores, la bodega donde se elaboran los vinos y terminar con una cata de vino de la bodega junto con un aperitivo de productos de la zona que conectan el territorio con otros productores locales. Muy bien, muy bien. Y ya lo último que estoy pensando hacer, que me ha venido bien como lo has planteado, que sería un nivel de transformación de vida, organizando un proyecto para hacer un corredor de biodiversidad en la finca y otras fincas cercanas, ya no solo la nuestra, sino unir a otras que hay en la zona, para que colectivos locales como colegios, institutos u otras asociaciones entendieran la importancia de la biodiversidad y que ellos mismos la creen en su territorio al crear ese corredor de biodiversidad. ¿Vale? Qué bueno, muy bien, ¿no? Intentando un poco esa importancia de la conservación del medio ambiente en vuestro territorio, ¿no? Perfecto. Uh-huh. Muy bien, Estefanía. Has trabajado también muy bien los diferentes niveles, así que también enhorabuena. Bueno, pues tenemos Bien, 3 ejemplos totalmente distintos, ¿no? Sí, señor, muy bien, Estefanía, la verdad. Ya tenemos ganas de ir a visitar tu experiencia y tu bodega, ¿eh? Porque nos has puesto, nos has puesto muy, la verdad es que muy interesante. Bueno, pues continuamos un poquito más. Ya habéis visto diferentes ejemplos de cada uno de vosotros y de vosotras, así que bueno, nos inspira, ¿no? Para seguir creando. Entonces vamos a seguir avanzando un poco más. Muy bien trabajado. Vamos a ver entonces cómo en este caso hay una iniciativa global que se llama Turismo Regenerativo que en el 2021 lanzó, es un poco lo que acabamos de hacer nosotros anteriormente con estas fichas o con estas estructuras, ¿no? O ejemplos de herramientas de trabajo, pero bueno, ellos lo han llevado, fijaros, a otro nivel, ¿no? Es una herramienta de autodiagnóstico y de diseño de turismo regenerativo que nos permite un poco guiar a esos emprendedores, sobre todo en la implementación de esos principios, ¿no? de turismo regenerativo, tanto en los destinos como en los productos turísticos. ¿Y cómo lo hacen? Pues fijaros, a través de este esquema, ¿no? Es como una geometría sistémica que han ido ellos trabajando, que también quería pues que lo pudieseis ver, porque a lo mejor también os ayuda o os inspira, ¿no? En este caso han trabajado con los diferentes elementos de la Tierra, ¿veis? En este caso la identidad, que se relaciona con el fuego, las relaciones se relacionan con el viento, ¿no? Después los procesos se relacionan más con el agua, ¿no? El fluir, y después con los recursos, ¿no? Con la tierra, ¿no? Y en este caso, fijaros, en cuanto al apartado de identidad, ellos relacionan que en este apartado es el momento de pensar, ¿no? Que es lo que podemos hacer
con la identidad y el propósito, con coherencia, con conexión con la naturaleza y con la percepción y la autoconciencia, ¿no? Si pasamos al número 2, que sería el apartado de las relaciones, ¿no? Aquí en este caso ya tendríamos ese sentimiento, ¿no? Esa emoción de sentir, ¿no? Y esto lo vamos a interrelacionar con la colaboración y con la co-creación, con el propio sentir del lugar, del destino, el ritmo, ¿no? Que va a seguir ese sentir del propio lugar y las experiencias trascendentes, ¿no? Si seguimos un poco la rueda, vamos al número 3, que serían los procesos, ¿no? Aquí ya nuestro sentimiento ya sería de acción, de hacer, y aquí en este caso, bueno, pues ellos se relacionan con el movimiento, con la abundancia, con la energía y la huella, ¿no? Y en este caso también con el crecimiento, el metabolismo y el desarrollo. Y por último, si nos centramos en el apartado 4, ¿no? Que sería un poco la última fase de esta rueda, ¿no? Que serían los recursos. Aquí en este caso la emoción ya sería incorporar, ya sería ejecutar, ¿no? Ya pasaríamos a esa acción, ¿no? Pasaríamos ya a ejecutarla, donde en este caso pues tienen en cuenta las aguas vivas, la infraestructura y la estética del territorio, los suelos, pues en este caso el bienestar ecológico en general, ¿no? Bueno, pues es otra forma, ¿no? También de pasar, ¿no? Y de intentar pues transformar ese proyecto, ¿no? A través de esta geometría sistémica, a través de este ejemplo, ¿no? De herramienta que en este caso pues nos proporciona pues la iniciativa global de turismo regenerativo. Simplemente, bueno, para que la tengáis ahí si la queréis utilizar. Bueno, como bien decíamos anteriormente, tenemos que crear una narrativa, tenemos que crear una historia, ¿no? Como bien decíamos, tiene que haber un inicio, un nudo y un desenlace claro. Ahora que ya tenéis un poco ese esquema, ¿no? De ese producto, ¿no? Cómo lo habéis convertido y habéis ido creando los diferentes niveles hasta convertirlo en una experiencia auténtica y única, tenemos que darle también un contexto, tenemos que tener un contenido, ¿no? Y en este caso, bueno, pues ahí el storytelling es una forma, ¿no? De crear esa historia, de crear ese contenido, ¿no? Entonces, me gustaría que escribieseis 10 elementos en una hoja con el bolígrafo, escribir 10 elementos que os puedan servir como ideas narrativas a partir de esas experiencias que hayáis tenido, pues por ejemplo, en las últimas semanas en vuestros negocios o en vuestras iniciativas, ¿no? Personas, emociones, pensamientos, situaciones, ¿no? En este caso, una vez que revises esa lista, ¿no? Como bien os indico en esta diapositiva, vais a tener un montón de recursos o por lo menos conceptos, palabras sueltas que os van a ayudar, ¿no? Para después crear una historia que estará relacionada pues con el turismo regenerativo, con el saber ancestral, con el patrimonio cultural, los ecosistemas vivos, la gastronomía, el medio ambiente, la diversificación territorial, las mujeres, la artesanía, las profesiones, etcétera, ¿no? Todo eso, después esas palabras las vamos a interrelacionar con la temática en cuestión que vosotros desarrolláis, ¿no? Y es posible que esas ideas, bueno, pues os produzcan cierta emoción cuando las veáis, ¿no? Y todo esto se va a convertir seguramente en una idea brillante, ¿no? Entonces, bueno, si podéis ahora mismo escribir nada, 10 elementos, 10 palabras, ¿no? Que os vengan a la cabeza y quizás, ¿no? De ahí surja bueno, pues una historia, ¿no? Que evidentemente os va a ayudar a complementar, ¿no? Todo lo que habéis hecho anteriormente, ¿no? Esa estructura de experiencia. Bueno, pues os dejo 10 minutos aproximadamente, son y 59, pues lo podemos hacer pues en 5 minutos. Lo tengo, sí. Genial, pues vamos allá contigo, muy bien. Empezamos, Bueno, chicas y chicos. claro, mis 10 elementos están relacionados con mi trabajo, ¿vale? Muy bien. Entonces, los que me vienen, ¿no? El primer elemento es el territorio. Bueno, lo que he preparado es, bueno, sirve un poco para el autoconocimiento, pero también sirve para llevarlo a cualquier territorio. Entonces, primero sería conocer el territorio. O sea, hay un territorio, aquí esto, o la casa rural, el territorio. Pero para ese territorio necesita un mapa para que lo guiemos. Entonces sería territorio, mapa. El tercero sería honestidad, ser honesta de dónde estoy, tanto a nivel personal, dónde estoy, como en el territorio. Bueno, pues es que me va fatal este negocio, ¿no? Honestidad. El cuarto sería qué dones y talentos tengo yo, si lo llevamos a lo personal, para llegar al proyecto que quiero. Y si lo llevamos a una casa rural, ¿qué dones tiene? Pues mira, que está cerca del aeropuerto, que la playa queda cerquita, o que tiene un río maravilloso cerca, o que es parque nacional. El coraje.
También es otro de los elementos, el soltar. Y sí, es que tengo una amiga que dice, hay gente que son esquerosos, es que. Entonces no seamos esquerosos, ¿no? Entonces el coraje de decir, el coraje viene de corazón, tener el coraje de decir, venga, voy. Para eso hace falta un compromiso, compromiso conmigo y Bien. compromiso que viene con lo siguiente también, que es confianza en el proceso. Y todo esto que voy nombrando son ya 7, 8 con alegría, desde la alegría de crear, porque desde la tristeza no nos vienen ideas nuevas. No, Desde la fluidez también, tanto en la parte, si lo llevamos a lo personal, la fluidez de me voy a ir dejando llevar por lo que aparece, porque a lo mejor lo que aparece es lo que me conviene, son oportunidades que trae la vida. En un proyecto como una casa rural, pues si aparece un señor, pues yo podría hacer esto, pues ándale, pues darle la oportunidad a que no esté todo súper estructurado. La confianza ya la he nombrado y luego las alianzas. Pues si yo sola no puedo con mi proyecto, pues la idea de Estefanía me encantó, el corredor, pues me pongo contigo y así atraemos a más colegios. Así que mis palabras las repito todas seguidas: territorio, mapa, honestidad, dones y talentos, coraje, compromiso, fluidez, confianza, alegría y alianzas. Muy bien, cómo has ido entrelazando, ¿no? Y interconectando una con otra, ¿no? Cómo ha ido aumentando, ¿no? Desde esa primera palabra, cómo ha ido evolucionando hasta la última, ¿no? Y la has ido interconectando cada una de ellas. Muy bien, pues seguimos entonces con Noemí. No sé si también has podido escribir algunas palabras o ideas que te han Sí, venido a la cabeza. sí, de hecho me ha emocionado porque me ha recordado cosas muy bonitas. Siguiendo con el ejemplo del zapatito de dama de Huesca, Muy bien. en ese territorio pues conocimos a mujeres rurales que decidieron volver y apostar por su pueblo. A esto se le sumó la nostalgia de los juegos, la música y todo lo que jugaban cuando eran pequeñas en su pueblo, los paseos que daban por el campo. Me gustó mucho las leyendas de las brujas, que por allí, por el valle de los Pirineos aragoneses, hay muchas leyendas muy chulas de brujas. La nieve, las plantas medicinales, el agua. Y luego también una cosa muy bonita que se hace allí es la transhumancia entre Huesca y Francia, que bueno, está declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La ruta principal es entre el Valle del Broto y Bernatuar, que no sé el nombre, y hace incluso una fiesta y ahí antiguamente pues la gente lo usaba como para conocerse, emparejarse, se hacía una fiesta alrededor de la transhumancia. Y de todos estos 10 elementos, a mí personalmente me ha gustado mucho y el relacionar las brujas, porque creo que también se relaciona muy bien con los bosques, la naturaleza, las plantas medicinales de toda aquella zona y tiene como un algo así un poco de místico, ¿no? Que creo que también atrapa mucho para crear una historia. Muy bien, la verdad es que sí, Noemí, la verdad, todo tiene una conexión, como puedes ver, ¿no? Has ido también entrelazando, interconectando cada palabra, ¿no? Esa añoranza, ¿no? Que sientes, ¿no? Que sienten las mujeres de esa zona, ¿no? Quizás ahí tenés una cierta emoción, ¿no? Que se puede convertir en una historia, pues como decíamos, brillante. Así que también enhorabuena. Y seguimos con Estefanía, ¿también estás por ahí? Bueno, pues yo he cogido elementos, más bien, pues bueno, un poco de la historia familiar y un poco de cuál es incluso el hilo de las experiencias que ya hacemos, ¿no? Actualmente, que creo que están muy, muy interconectadas y es de donde sacamos las ideas para hacer ese guión de la visita, ¿no? De la experiencia. Entonces yo empezaría con la intoxicación por agrotóxicos, que es de donde nació todo nuestro negocio, con intoxicación por agrotóxicos de mi familia. Eh, Cambiamos un poco la vida y nos vinimos a la Alpujarra. Y bueno, luego el cambio climático hizo que todo eso que creíamos que estábamos haciendo bien, pues que fuera empeorando, seguido de sequía, que es la tercera palabra que he puesto, que es algo de lo que más nos está afectando en la finca, la sequía continuada y eso nos llevó, bueno, aunque esto quizás estaría antes, nos llevó a también pérdida de biodiversidad en general, ¿no? Tanto en nuestra finca como en toda la zona, y al final nos llevó a encontrar la agricultura regenerativa, que es lo que estamos ahora mismo aplicando.
recuperando variedades autóctonas para que no se pierdan, que es lo que está haciendo también que se pierda biodiversidad por perder todas las variedades autóctonas de muchísimas zonas del mundo. Enseñar un poco de la historia local, ¿no? De cómo se trabajaba antes, cómo vivía antes la gente, cómo se pensaba en otros tiempos, ¿no? Ahora mismo es todo muy rápido y antes la vida era más tranquila, era todo más despacio. Y luego pues lo conecto con los sabores auténticos, que son los que se hacen en la cata, una alimentación sana, que la trabajamos mucho al hacer consumo al dar catas de productos ecológicos, que es lo último que tenía, los productores ecológicos, en las catas de vinos, con los aperitivos y todo eso, ¿no? Entonces, esas son más o menos las palabras o las ideas narrativas que yo he sacado, que son un poco la guía que tenemos en nuestra experiencia, ¿no? A lo largo de las experiencias que organizamos. Vale, muy bien, también muy interesante. Estefanía también ha sido interconectando, entrelazando, ¿no? Cada palabra, ¿no? Y todo eso tiene, evidentemente, conlleva una emoción que también, evidentemente, se puede ir creando una estructura, ¿no? Para crear ese hilo conductor y ese relato, ¿no? Que esa narrativa de la que hablábamos anteriormente. Muy bien trabajado. Se puede hacer a través de esta plantilla, ahora no lo vamos a hacer, pero bueno, sí que si queréis vosotros o vosotras podéis buscar esta plantilla, la podéis descargar o imprimir, porque es, bueno, pasáis un poco todas esas ideas, ¿no? Las bajáis a tierra y podéis hasta incluso con los post-its, ¿no? Que trabajábamos en la primera sesión, pues podéis ir pegando, ¿no? Según vayáis avanzando en los diferentes apartados, ¿no? Primero el propósito, después la historia, ¿no? Como esa historia que es un poco el punto clave, ¿no? Para poder desarrollar esa plantilla, ¿no? Más en detenimiento, y ahí podéis hasta incluso poner el nombre de vuestra historia, ¿no? Para ir desarrollando punto por punto. Yo os he traído un ejemplo para que vayáis viendo pues cómo podemos ir trabajando punto por punto para que lo tengáis un poco de inspiración, ¿vale? En este caso yo os he traído pues en primer momento, como primer inicio, esa línea de atención o propósito, sería captar la atención inmediata y conectar con los sentidos, ¿no? A un grupo, ¿no? En este caso que venga a visitar Galicia. El guía, ¿no? Con un tono muy suave pero apasionado, ¿no? Pide o solicita al grupo que cierren los ojos un segundo y que olviden ese ruido del tráfico de la ciudad, ¿no? Lo único que van a escuchar a partir de ahora es el latido del motor de esta embarcación, el roce del viento, si tenemos suerte, la respiración de algún delfín curioso, ¿no? Y entonces ahí ya les doy la bienvenida a bordo, estamos a punto un poco de entrar en un mundo donde el tiempo lo marca, en este caso, la marea, ¿no? Ahí pondríamos ya el propósito, que sería pues el momento principal, ¿no? De esa plantilla que veis a continuación, ¿no? Como segundo punto podríamos ya hablar un poco del contexto del lugar donde nos estamos refiriendo, ¿no? Dónde estamos y dónde nos encontramos, ¿no? El objetivo, que ellos, ese grupo, creen una imagen visual y ambiental, ¿no? Entonces yo les invito un poco a que miren hacia arriba y esos acantilados que habían visto anteriormente en esta fotografía, como podéis ver, ¿no? En este caso tenemos que un poco imaginaros que estamos con el grupo en estos acantilados, y entonces yo les invito a que puedan visualizar 100 metros, ¿no? Y que evidentemente hace millones de años esta zona era un arrecife tropical, imaginaros, y lo que hoy es piedra antes pues fue una vida marina, ¿no? Entonces estamos navegando sobre una historia antigua. Un poco el objetivo, ¿no? De esta plantilla es que vayáis siguiendo el orden, ¿no? Y vayáis un poco cumplimentando según esas ideas que habéis puesto anteriormente, ¿no? Yo un poco simplemente os lo indico para que veáis un poco cómo se puede trabajar, ¿no? En el tercer punto podríamos hablar de la experiencia propiamente dicha, ¿no? Ya podemos hablar del propio protagonista, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde estamos adquiriendo, ¿no? Incorporando cierta intriga o cierta emoción hacia ese personaje central, ¿no? En este caso, bueno, pues le puedo hablar de mi abuelo, ¿no? Que me enseñó a navegar y que en este caso los pescadores locales pues dejaban una ofrenda de marisco cada amanecer para asegurar que hubiese una calma, ¿no? En el agua, por ejemplo. Y como punto número 4 podríamos hablar de ese momento más álgido, ¿no? Más emocionante de la visita, ¿no? Aquí podríamos imaginaros, pues ya que estamos en el barco, apagar los motores, ¿no? Y que evidentemente ellos
sin móvil, sin cobertura, sin sonidos artificiales, simplemente se concentrasen en el espacio, ¿no? En el que estamos, ¿no? En el mar, bueno, pues un poco sentir esa paz, ¿no? Para después llegar a un desenlace, ¿no? Que sería un poco la resolución, ¿no? Donde un poco hablamos o pretendemos, ¿no? Que tengan una impresión duradera, ¿no? Que decíamos que esa impresión dure no solo a lo largo de lo que es la propia experiencia en sí, sino que perdure durante un tiempo, ¿no? A lo largo de, bueno, pues a corto, a medio y a largo plazo y hasta incluso cuando vuelvan a sus casas que puedan tener esa memorabilidad de lo que han pues vivenciado, ¿no? O experimentado, ¿no? Para después llegar al número 6, que sería ya el cierre, ¿no? Donde aquí ya un poco podemos fidelizar, ¿no? A esos turistas o en este caso esos viajeros, a ese grupo, ¿no? Y un poco, bueno, pues que no se olviden compartir su historia, de etiquetarnos, ¿no? En el caso de que queremos que nos etiqueten, etcétera, ¿no? Aquí hemos introducido, hemos utilizado pues elementos clave como el silencio, como la paz, como un propio producto en sí, y hemos utilizado también a nivel sensorial pues los sonidos, ¿no? Como el viento, el motor, o también a nivel visual pues el agua turquesa del propio mar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, fijaros, dar una estructura y un contenido a todo esto, ¿no? ¿Qué elementos clave podéis entonces utilizar vosotros a nivel emocional o sensorial? ¿Qué 10 elementos os pueden servir como ideas narrativas a partir de esas experiencias, ¿no? Que hayáis tenido a nivel emocional, de pensamientos, de situaciones? Bueno, pensarlo ahora en 10, 15 minutos, ¿no? ¿Qué elementos vosotros podéis utilizar a nivel emocional o sensorial? Pues un poco también lo podéis incluir a eso que acabáis de hacer ahora mismo, ¿no? A esos elementos, ¿no? Que acabáis de marcar en el papel, ¿no? Bueno, vamos a incluirle ese elemento a mayores emocional y sensorial. A ver qué sale de ahí. ¿Lo tenemos más o menos? ¿Sí? Leonor, ¿lo tienes? Vale, pues yo le he aplicado un poco a los dos casos, al tema del barro y a los otros elementos, todo para, bueno, también de una manera como doble, ¿no? Lo que Muy bien. ocurría con el barro ocurre conmigo. Entonces, los elementos sería duro o blando, como soy. Soy dura, soy blanda. Soy fría o soy caliente. Emocionalmente me emociono o no me emociono. ¿Hay rigidez en mi manera de actuar o hay resiliencia? ¿Soy suave al trato, con mi mirada, con mi voz? O soy dura, soy rugosa, ¿no? Que sería pues como el barro. ¿Qué hay en mí, que predomina en mí, si alegría o angustia en el proceso del barro, en cualquier otro proceso? Y por Muy bien. último, cuán maleable, cuán flexible me siento. Estos serían los 10 elementos a partir de la dinámica del barro, por ejemplo. La dinámica anterior. Muy bien, muy bien, muy bien trabajado. Y Noemí, ¿cómo lo has llevado a ese terreno, también a ese ejemplo que habíamos hecho anteriormente? ¿Cómo lo has incorporado, ese nivel emocional y sensorial? Yo me lo he llevado, sobre todo he elegido tocar desde la nostalgia, Muy bien, la alegría y también muy la bien. parte del misterio y esa conexión trascendental e intergeneracional, como eje un poco transversal de lo que sería toda la historia. Muy bien, ahí está. Incluso podemos conectar, ¿no? A niños con personas mayores, ¿no? Esa relación intergeneracional, como bien dices tú, ¿no? Y que haya testimonios, ¿no? De personas mayores que puedan también contarle la historia a los niños, ¿no? Sería una conexión también muy, muy bonita, ¿no? Para poder conocer cómo jugaban antes o qué utilizaban, qué juguetes utilizaban antes, ¿no? Ahí estamos incorporando ese nivel emocional y sensorial. Muy bien. Y muy bien trabajado también. Y Estefanía, ¿estás por ahí también? A ver cómo lo has Sí. llevado a tu terreno. Vale, pues bueno, yo he hecho en gran parte temas más bien sensoriales, lo que me ha apuntado, ¿vale? Y me ha apuntado por cada punto que tenía, ¿no? En la intoxicación por agrotóxicos, pues principalmente sería la historia, ¿no? La historia de intoxicación de mi padre, que la suelo contar un poco para conectar con la gente y que vean de dónde viene todo, ¿no? Cuál es el origen de la empresa y del negocio y todo lo que hacemos. Sí, y ese cambio de vida, ¿no? Al fin y al cabo, Sí, ese cambio de vida tan vital, ¿no? Que habéis hecho. efectivamente. Luego el cambio climático lo podría relacionar fácilmente con el calor del día, por ejemplo. Pues estas últimas semanas, pues ya ves tú, el calor que ya ha empezado. Tenemos una semana malísima. La sequía la conectaría con la tierra o la hierba seca, ¿no? que tenemos ya en estos momentos del año.
la pérdida de biodiversidad, pues enseñando los olivos centenarios que tenemos, todos los tipos de hierbas y flores que crecen alrededor, ¿vale? Para que vieran la diferencia entre lo que es tener toda esa biodiversidad y haberla perdido, ¿no? Que al haberla dejado, pues no perdimos esa parte. La agricultura regenerativa, pues me gusta siempre, además que suelo tocarlo y enseñárselo a la gente, el mantillo en el suelo de nuestra finca, ¿no? Toda esa hierba que se ha desbrozado y ha caído en el suelo y cubre el suelo. La variedad autóctona pues serían las uvas de parra, que tenemos un parral con 70 variedades de uva de mesa. Y cuando es la época, entre el otoño e invierno, pues entramos a probarlas. Entonces, pues eso sería conectarlo sensorialmente haciendo una cata de uvas, ¿no? Que es muy chula, que le encanta a la gente. La historia local, pues en el museo, ¿no? Cuando entramos un poco, pues cuento un poco cómo trabajaba antes la gente y demás. Entonces, pues tocando los aperos de esparto, por ejemplo, pues sensorialmente, pues con el tacto, sienten un poco cómo era la forma de... o los rústicos, que eran las cosas antes, ¿no? Que hoy en día es todo muy suave, todo de plástico, y antes era todo bastante más rústico. Sí. Luego, respecto a los sabores auténticos, pues la cata de vino en sí, ¿vale? Que recuerda a sabores de la tierra. La alimentación sana, he puesto también el aceite de oliva ecológico, nuestro aceite de oliva, que al final es la base de la dieta mediterránea. Además, también uno de los productos de la dieta mediterránea. Y respecto a los productores ecológicos, pues sería pues el resto, ¿no? Por la mermelada, por ejemplo, que tenemos, que es de 85% de fruta, que es como comerte una fruta, ¿vale? Entonces yo más o menos lo he conectado con las partes de la experiencia que vamos haciendo, ¿vale? Muy bien. Ahí es como puedes ver, ¿no? Como decías tú, ¿no? Tocando esos materiales rústicos, ¿no? Antiguos, te trasladas totalmente a otra época, ¿no? O sea, a nivel sensorial es muy importante, ¿no? Incorporar estos elementos en ese storytelling, en esa narrativa. Muy bien también trabajado, Estefanía, perfecto. Pues seguimos un poquito más adelante. Vamos a ver qué 6 aspectos fundamentales tiene una experiencia. Como bien decíamos, tiene como una especie de seguimiento, ¿no? Por una parte hay unas expectativas, una motivación, pero también hay una continuidad que decíamos anteriormente que tiene que perdurar en el tiempo, ¿no? Las expectativas un poco son esas ideas, tal y como se indica en la diapositiva, que el visitante tiene pues antes, ¿no? De realizar esa experiencia, esa actividad o ese viaje, ¿no? Ahí intervienen los perjuicios, los conocimientos, el humor en el que se encuentra en ese caso ese viajero, ¿no? O ese turista o ese visitante, las preferencias, las preocupaciones y la autoestima, eso va a generar evidentemente unas expectativas, ¿no? Después la motivación que tenga, evidentemente también eso va a influir de forma positiva o negativa en la experiencia, ¿no? Evidentemente, pues según su comportamiento, las necesidades o los deseos o las sensaciones de incompletud personal que pueda llegar a tener, hace que evidentemente esté más o menos motivado, ¿no? También, evidentemente, la percepción, ¿no? Ese proceso mental que nos ayuda, ¿no? A nuestro conocimiento previo, sobre todo cuando tenemos en coherencia los estímulos captados por nuestros sentidos. Y, por último, también la interpretación, ¿no? Que sería ese conjunto de informaciones que tenemos o de conocimientos o de explicaciones que le vamos a dar a un contexto y, evidentemente, pues vamos a recibirlos, ¿no? A través de una serie de vivencias y eso nos va a permitir pues una mejor o menor apreciación, ¿no? También la memorabilidad, como decíamos anteriormente, eso ya viene después, ¿no? A posterior de la experiencia, tiene que marcarse o tiene que quedar una memorabilidad, ¿no? Que continúe en el tiempo. Los recuerdos de los hechos concretos, como os indico en esta diapositiva, se desvanecen, mientras que de las emociones vividas o experimentadas evidentemente perduran, ¿no? Entonces, cuanto más diferente, cuanto más original, cuanto más auténtica sea vuestra experiencia, pues evidentemente va a tener otro nivel, ¿no? De memorabilidad. Y eso va a hacer que se potencie mucho más y que se incorpore también la participación, la interacción social, en este caso la involucración, hace que evidentemente tenga más o menos éxito, ¿no? Y por último, la satisfacción, ¿no? Lo que se espera también producir en el visitante es que tenga, evidentemente, pues que se cumplan sus expectativas y así, pues unir, ¿no? Lo esperado con lo recibido, ¿no? Y que esté, evidentemente, en armonía y equilibrio, ¿no? A partir de ahora, pues fijaros, vais a intentar utilizar este tipo de palabras, ¿no? Que son palabras clave que yo os incorporo
para que las podáis tener. Bueno, pues imaginaos que tenéis que hacer una redacción o descripción de un proyecto que queráis presentar, por ejemplo, pues al ayuntamiento, a los grupos de acción local, etcétera, pues este tipo de palabras, ¿no? Ahora mismo pues lo tienen en cuenta, ¿no? La conservación de la biodiversidad, la resiliencia, ¿no? Que hablaba anteriormente pues, Leonor, el turismo de proximidad, la microsegmentación, la autenticidad, turismo consciente, turismo responsable, experiencias transformadoras, identidad cultural, bueno, una cantidad de palabras clave que también le podéis hacer una fotografía sin problema, para que tengáis un poco, ¿no? Y que os sirvan también de cara a poner en marcha esos proyectos, ¿no? Con ese carácter mucho más responsable y más regenerativo. Y para concluir, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de poner en marcha un proyecto? Primeramente, comprender un poco las necesidades de nuestro territorio, saber dónde vivimos, qué necesidades tiene, qué carencias, observar esos recursos potenciales que tenemos a nuestro alrededor para después sintetizar esas propuestas que tengamos, ¿vale? Vamos a intentar sintetizarlas, no todas evidentemente las podemos prototipar, para después itinerar experiencias y por último implementar. Y para ello, para poder implementarlas ya un poco a nivel técnico, más empresarial, tenemos una plantilla que os va a ayudar también a llevar esas ideas que hemos ido trabajando y llevarlas al papel, llevarlas a la tierra, que en este caso es la metodología Lean Startup, ¿no? Que es un Canva como herramienta, que es ese Canva empresarial que os indico aquí para proyectos productivos, ¿no? Aquellos, evidentemente, que tienen ánimo de lucro, ¿no? Que son, pues, como todos y cada uno de los que vosotros exponéis, ¿no? Entonces, bueno, empezaríamos por la propuesta de valor, que sería el eje central, que sería ese 1A, qué problemas solucionamos, qué necesidad satisfacemos y qué beneficios aporta. Podríamos incorporar ahí esas respuestas para después pasar ya al 1B, que sería ese segmento de clientes, a quién nos dirigimos. Nos dirigimos a grupos de parejas, a familias con niños, a personas solteras, bueno, etcétera. Hay un segmento de clientes específico que podemos incorporar para pasar ya después al segundo nivel. ¿Qué relación voy a tener yo con esos clientes? ¿Cómo me voy a relacionar? Pues a través de unos medios telemáticos, teléfono, correo electrónico, pues email, etcétera. Canales de distribución, cómo voy yo a mi idea de negocio, mi experiencia, mi producto, cómo yo lo voy a distribuir, a través de qué canales de distribución, a través de una agencia de viajes, a través de colaboraciones y fundaciones, a través de asociaciones, a través de redes sociales, a través de una página web, etcétera. Después pasaríamos al flujo de ingresos, cómo voy yo a generar ese valor económico, ¿no? A través de estas experiencias o actividades que yo quiero poner en marcha, ¿vale? Y qué valor están dispuestos a pagar, en este caso, ese segmento de clientes por lo que yo estoy proponiendo. Pasaríamos después al número 5, qué actividades clave tengo que desarrollar para que mi modelo de negocio, ¿no? En este caso, sea productivo, ¿vale? Pasaríamos al número 6, que serían los recursos clave. ¿Qué es lo que yo voy a necesitar para poder llevar a cabo este modelo de negocio, esta actividad empresarial? ¿No? Pues necesito pues, 2 monitores, necesito que sepan hablar inglés o que sepan hablar francés, o necesito una furgoneta, o necesito material técnico, o necesito pues un ordenador, un portátil, cualquier elemento, recurso clave que vosotros necesitéis. Después pasaríamos al número 7, ahí ya un poco más con qué partners, ¿no? Con qué colaboradores voy yo a generar esas alianzas o esas colaboraciones para poder seguir, ¿no? Aumentando valor a mi producto, a mi experiencia o a mi proyecto. Y por último pasaríamos al número 8, que sería la estructura de costes, ¿no? ¿Qué gastos voy a tener yo fijos o variables, ¿no? En este caso, pues el alquiler de una oficina, o en este caso, pues si necesito pues alquilar cualquier equipo de sonido, bueno, pues cualquier gasto, ¿no? Que vosotros determinéis que sea fijo o variable, pues lo podéis también, evidentemente, incluir, ¿no? En ese apartado. Bueno, es un poco seguir los pasos, ¿no? Que os he ido indicando en esta diapositiva. Podéis trabajarlo, podéis hacer una fotografía, podéis diseñarlo vosotros en un papel o simplemente descargarlo de internet, que hay un montón de fichas o de plantillas como esta, ¿vale? Y por último,
Vamos a ver los 9 pasos de diseño de experiencia y con esto ya le damos paso a Laura, que está esperando para también hablar con vosotros. Vamos a ver cómo conocéis a vuestro público. En este caso, bueno, pues un poco indagar quiénes son, qué les interesa hacer, qué actividades prefieren, si tienen ingresos altos, medios o bajos, un poco determinar, ¿no? Pues evidentemente su identidad o su perfil, ¿no? De cliente. Después, en este caso, pasaríamos a otro nivel que sería conoce tu entorno más en detalle, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza mi territorio? ¿Qué eventos únicos se realizan ahí? ¿Cuál sería la identidad propia y cultural y geográfica de ese destino? Como tercer punto, conoce a nuestra competencia, qué es lo que se está haciendo igual que nosotros o de otra forma distinta y cómo yo puedo diferenciarme, ¿no? Innovar y diversificar. En el punto número 4, cómo vamos a definir la base de nuestra experiencia, ¿no? ¿Qué público vamos a atender? Si son parejas, si son viajeros en solitario, familias con niños, ¿no? Como decíamos anteriormente. En el punto número 5, aquí vamos a ver qué acciones o qué roles, ¿no? Vamos a determinar para sorprender. Siempre tenemos que estar sorprendiendo, ¿no? Asombrando un poco, en este caso, a ese visitante, ¿no? Para que se encandile y se enamore, evidentemente, no solo del territorio, sino de nuestras experiencias, ¿no? Y que quiera volver, ¿no? En este caso también en el punto número 6, qué diseño de lugares vamos a utilizar o qué narrativas vamos a utilizar o qué elementos, ¿no? Vamos a utilizar, que lo hemos visto anteriormente, para poder desarrollar esa experiencia de forma óptima y de forma correcta, ¿no? Y en el número 7 vamos a ver cómo implementamos esta experiencia. ¿Qué debo invertir? ¿No? ¿En qué debo gastar? Primeramente, ¿cuánto de personal debo seleccionar? ¿Qué dinámicas van a incluir mi experiencia? Un poco determinar, ¿no? En qué voy a determinar ese esfuerzo, ¿no? Y en este caso, en el punto número 8, vamos a hacer una promoción, también un plan de promoción, cómo vamos a comunicar en esos canales de comunicación esa experiencia, cómo voy a llegar a ese público, ¿no? A través de una promoción pues de marketing, ¿no? Que podamos desarrollar para poder llegar a esas personas, ¿no? Que están a través de redes sociales o a través de una página web o a través de la radio, televisión, etcétera. Y por último vamos a ver si todas las fases que hemos ido analizando, que hemos ido desarrollando, las hemos ido haciendo de forma correcta, porque siempre podemos ir mejorando. Ahí podríamos hacer un plan de mejora continua, donde vamos a hacer como una autoevaluación, como una reflexión, ¿no? Si lo hemos hecho de forma correcta y en cuál de ellas hemos pues fallado o dónde podemos evidentemente mejorar, ¿no? Y un poco aquí tenéis otra plantilla, en este caso ya más concreta de diseño de experiencias paso a paso, que también yo creo que os va a venir muy bien a la hora pues bueno, pues de pasar un poco esas ideas que hemos ido trabajando, ¿no? Punto por punto, pasarlas un poco al papel, ¿no? Así que bueno, también le podéis hacer una fotografía o si no, cuando podáis ver el vídeo otra vez, lo tenéis en cuenta. Y con esto os doy por concluida la sesión. Espero que os haya ayudado, que os haya también un poco pues, inspirado. Gracias por escucharme, por estar ahí al otro lado, por ser también participativos. Bueno, sí, simplemente animaros a venir al Molino, deciros que también contaremos con la presencia de Leonor también facilitando cosas, con José Luis y que vamos a trabajar y por supuesto con Laura también y vamos a trabajar no solamente toda esta parte digital y por supuesto desarrollar las herramientas que ha traído Alessandra, algunos de esas plantillas incluso, pues para diseñar juntas estas herramientas, también conocernos y también tejer los lazos entre nosotras, ¿no? Entre todas las empresas participantes para buscar formas de colaborar juntas y bueno, también vivir una experiencia de estar en un espacio de naturaleza y bueno, pues muy conectadas con la tierra, comer bien y disfrutar del río, del mar y sobre todo de la compañía de la gente que venga. Así que, bueno, pues espero que os apetezca participar y que os esperamos con mucha ilusión. Y si tenéis cualquier pregunta, pues le podéis preguntar a Eva o si queréis preguntar ahora mismo, pues también dispuesto a contestar lo que necesitéis. Bueno, pues, Dale tú, Eva. perdona. Ahora, bueno, es que pues nada, un poco lo que he dicho, hablaré con cada uno para ver quién viene, quién no viene, cuándo puede venir, las circunstancias que necesita y ya está. Es decir, con Ángeles, por ejemplo, que nos conocemos del grupo de Marbella, pues como es la primera vez que entro, hablaré y también con Carmen, creo que estará por ahí
y con algunas. Y nada, y algunas que habéis la primera vez que he entrado, pues eso, os llamo a cada uno independientemente, os cuento un poco todo y os explico las 2 sesiones que hemos hecho antes y los que ya estáis, pues nada, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en la sesión. Muchas gracias a vosotros. Muy interesante. Sí, Muchísimas gracias a gracias. Alessandra y a Muchísimas Laura por su presentación y a todas por vuestra participación también. Gracias a todos, chicos. Buenas tardes. Gracias. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias Adiós. a todos, es muy interesante.